La homilética es una ciencia, hermanos. Predicar es una ciencia, predicar es un arte, predicar es un don de Dios. Y predicar es comunicar la palabra de Dios con fidelidad, con claridad, con unción del Espíritu. Predicar no es un foro, predicar no es, en dominicano decimos dar boche, predicar no es regañar, predicar es hablar de Dios. Lamentablemente en este tiempo estamos mirando muchos predicadores sensacionalistas, muchos predicadores que hablan más de ellos que de Dios, que después que leen un texto bíblico empiezan a hablar de cuando se enamoró de la esposa, cómo fue el proceso de cuando se enamoró, empiezan a hablar hasta del matrimonio, de cómo le ha ido en su matrimonio y terminan hablando de Dios y hasta en el llamado muchas veces que tiene que ser un llamado espiritual, tiene que ser un llamado registrocéntrico, que tiene que ser un llamado de arrepentimiento, terminan hablando de matrimonio, terminan hablando de otras cosas. O sea, cuando usted va a preparar un sermón, es importante que desde el título, el propósito, la introducción, el desarrollo, la conclusión y llamado vaya todo de acorde, uno detrás de otro, tirando el mismo tema. Pero estamos viviendo un tiempo donde Charles Spurgeon, un predicador de 1800, dijo que en el último tiempo de la historia de la humanidad iban a haber payasos dirigiendo la iglesia en vez de pastores o lobos, como él llama. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Y este seminario lleva como propósito formar predicadores dentro de nuestra iglesia que piensen coherentemente, bíblicamente, que piensen bien cómo van a hablar con claridad, que tengan buena homilética, que tengan buena oratoria, pero que sobre todas las cosas dependan del Espíritu Santo para transformarnos a la vida. De hecho, un hombre de oración es un buen predicador. Un hombre o una mujer de oración es un buen predicador, pero un hombre que no ora no puede predicar. Una mujer que no ora no puede predicar porque no hay poder, no hay unción, no hay poder. Y miren, hermano, en el tiempo de mi ministerio, en mi breve tiempo de ministerio, en mis 13, casi 13 años ya de ministerio, porque yo me gradué en el 2011, usted puede calcular hasta la fecha, desde el 2011 y a mí me emplearon de una vez, eh, yo no he estado pausado en el ministerio, yo he aprendido bastante, yo me doy cuenta cuando hay una predicación vacía, automáticamente, yo soy muy crítico, tal vez yo no se lo digo a usted, porque esa no es mi función, pero yo soy crítico en todos los sermones. Yo chequeo el sermón, evalúo el sermón. De hecho, hay predicadores que han venido a mis iglesias y yo no los vuelvo a invitar. Cada sábado que hasta yo no estoy en la iglesia, yo le pregunto a los ancianos cómo fue la predicación. Si la predicación no fue buena, no lo invito, porque la predicación tiene que nutrir, la predicación del sábado tiene que nutrir al hermano, tiene que llevar a un arrepentimiento, tiene que llevar a una convicción. Pero si invitamos a un predicador que lo que viene a hablar de cómo Dios lo ha bendecido en la vida, de cómo ha prosperado, de que así, que Dios le ha dado dinero, que Dios le ha dado hijos, eso es un base a la bendición que Dios te ha dado. Y si el sermón es en base a la bendición, gloria a Dios. Pero si el sermón no tiene nada que ver con esto, entonces ¿para qué te invitamos? Porque la iglesia, en vez de salir fortalecida, sale peor. Por eso nosotros con los pastores, los ancianos, tenemos que estar pendientes de que si ese predicador, el Señor lo usó, hizo un buen trabajo, se invita. Pero si el Señor no lo usó y no hizo un buen trabajo, no se invita, por más amigo, porque hermano querido, en esto no es amigo, porque usted está dirigiendo la grey de Dios. Usted tiene que llevar a un hombre o una mujer de Dios que dé un mensaje de Dios. Pero si usted se lleva de favoritismo, que mi amigo, que yo lo conocí, que en tal país él predica muy bueno, y cuando viene a ver usted ni sabe lo que está hablando, y cuando viene a ver un hombre disidente que ha apostatado de la fe, que te viene a hablar en contra de la iglesia, ya después que tú lo tienes ahí arriba no lo puedes bajar. Entonces, con la predicación hay que ser celoso. Nosotros los predicadores de Dios tenemos que ser celosos en la predicación. Usted como predicador tiene que ser muy celoso. La homilética, la palabra homilética viene del griego homilín. ¿Y qué significa? Construir, conversar, instruir, comunicar. Cuando usted ve la palabra instruir, quiere decir enseñar. O sea, la predicación enseña. Si la predicación no convenció,
Si la predicación no enseñó, entonces no hizo nada, porque la predicación tiene que convertir al cristiano, tiene que convencerlo de Dios y tiene que instruirlo, o sea, tiene que enseñarle, moldearle. Por eso la homilética es una rama de la teología que estudia la naturaleza de un tema, la preparación, la estructura, la proclamación del sermón. Por eso es importante en el área espiritual y en el área ministerial la homilética. La homilética o la predicación, hermano, no puede ser una predicación estéril. Estéril quiere decir que no dé a luz, que no pare. Cuando un predicador se para en el púlpito, desde que inicia su tema, tiene que estar en un llamado de convencimiento, pero el primero que tiene que estar convencido y convertido es usted. Una vez yo fui en mi país, estuve en una iglesia visitándola y el hermano que iba a predicar, anciano de la iglesia, predicó de familia. Y yo me senté detrás de la esposa y yo no sabía que era la esposa del anciano que estaba predicando. Por eso yo estoy hablando de este tema claro, porque estoy hablando a dirigentes de la iglesia. Aquí no hay visita. ¿Y qué pasó? Que la hermana dijo, ay, tan bueno que predica de familia y en mi casa es un perro conmigo. Automáticamente el tema de ese hombre a mí se me cayó. Porque el hermano estaba hablando de algo que él no estaba ni sintiendo, ni viviendo, ni podía darlo a conocer. O sea, la predicación, usted tiene que ser un testimonio vivo. Y usted tiene que en la predicación, su predicación no puede ser una predicación vacía. Su predicación no puede ser estéril. O sea, su predicación tiene que dar a luz. ¿Y cuál es el dar a luz? Que desde el principio de la predicación usted esté convenciendo y convirtiendo, que el Espíritu Santo es que convence, pero usted en su palabra, tratando en el nombre de Jesús que viene de Dios, tratando de hacer un convencimiento en el corazón del que está escuchando la palabra, del oyente, de que le está recibiendo, del receptivo. Usted es un emisor y el otro es el receptivo, o sea, el otro es el que recibe la palabra. Entonces, ese que recibe la palabra tiene que en él parir la palabra. Me doy a entender, o sea, tiene que convencerlo de justicia, de pecado y de juicio. Claro, el Espíritu Santo es el que convence, pero si la persona no siente el Espíritu porque usted no lo tiene, entonces usted no puede, usted tiene que evitar a toda costa la improvisación. Si usted le invitaron a predicar, usted tiene que prepararse 15 días antes, un mes antes, una semana antes. Yo como pastor, que ya veo el itinerario, yo me preparo con mucho tiempo de anticipación, porque usted no puede venir a predicar hoy y pararse ahí sin haber ayunado, sin haber orado, sin pedirle a Dios dirección, qué Dios quiere que ponga en su... qué tema Dios quiere traer para la iglesia, sin usted prepararse, porque entonces su predicación es una predicación vacía. Nosotros tenemos que tener dentro de la importancia de la homilética, usted tiene que conectar con la verdad bíblica. Usted tiene que vivir esa vida. Esa verdad bíblica tiene que vivirla. Y esa verdad bíblica tiene que llevarla con la vida cotidiana para que el oyente la traiga en el presente. Un ejemplo, si usted está hablando del tiempo de Noé en la predicación y su tema es basado en Mateo capítulo 24, cuando Jesús habla del tiempo de Noé y hace un sermón temático y lo mezcla con Génesis capítulo 6, tiene que hablar primeramente del tiempo de Noé en aquel tiempo y ese tiempo traerlo al presente, no al futuro, al presente. Y hacerle entender al oyente que el tiempo de Noé que ya pasó lo estamos viviendo en el presente. Por eso la verdad bíblica se lleva a la vida cotidiana. Usted tiene que hablar con humildad, con excelencia, con responsabilidad. Humildad quiere decir que usted se pare ahí de una manera humilde. Usted no puede, el predicador no puede ser arrogante, no puede ser altivo y tiene que tener responsabilidad. Si usted lo invitaron a predicar, usted tiene que prepararse antes y llegar ese sábado. Usted no puede agarrar el viernes y decirle que me ha pasado a mí, predicadores que me han dicho hasta en la mitad de semana, pastor, yo no puedo ir. Hasta pastores
que yo lo he invitado, me dice, ay, pastor, mire, pastor, que yo lo llamo a confirmar, mire, que yo no puedo, que tengo una situación. ¿Y qué pasa? Que ya el miércoles es muy difícil usted encontrar un predicador. Usted tiene que hacer magia y a veces le toca a uno mismo tener que predicar. Usted tiene que tener potencia en la evangelización. Toda predicación tiene que evangelizar. Toda predicación tiene que evangelizar. Toda predicación lleva al discipulado. Toda predicación tiene que llevar a la adoración a Dios congregacional. Eso es importante. Fundamentos bíblicos de la predicación. Aquí vemos un fundamento muy importante. Segunda de Timoteo 4:2. Que predique la palabra como un heraldo. En el griego quiere decir que la palabra predicar quiere decir queruso. La palabra queruso o heraldo quiere decir el que da, el que suena una trompeta, el que da un mensaje, el que da una advertencia. Por eso dice la palabra que prediques la palabra. ¿Qué palabra? Y aquí es interesante e importante, porque la palabra queruso ya la explicamos, pero vamos a hablar de la palabra palabra. La palabra palabra en el griego es el logos. Logo quiere decir verbo de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio estaba el logo y el logo era con Dios. No te lo voy a hablar en hebreo porque no tienes redundancia, no porque hay que decírtelo. Pero aquí dice de logos. En el principio era el logo. ¿Qué es el logo? La palabra. Nosotros estamos llamados para predicar a la palabra, a Cristo. A Cristo, a Cristo, a Cristo. No estamos llamados para hablar de nosotros, no estamos llamados para hablar de nuestro matrimonio, no estamos llamados para hablar de otras cosas, estamos llamados para hablar de Cristo. Y hago énfasis porque a veces, vuelvo y repito, se para el predicador, da dos textos y termina hablando cuantas cosas y nunca habló del texto. Por eso dice la Escritura, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, o sea, corrige, la palabra corrige, la palabra reprende, la palabra exhorta con paciencia y con doctrina. Dos cosas interesantes. Con paciencia. Si usted está predicando y la gente no se para en el llamado, tranquilo. Siga predicando, siga haciendo el llamado. Ponga a la gente de pie y ore. Si usted duró 5 minutos haciendo el llamado y nadie se paró, ojo con esto. No llame a la gente por nombre, por más que lo conozca. Uno como pastor puede hacerlo porque uno tiene confianza, pero uno también se cuida. Pero hay personas que han dejado de ir a una iglesia porque en el llamado lo llaman por su nombre y la persona se siente mal. Fulano, párate, porque tú tienes que pararte. Tú sabes que te tienes que parar. El predicador no puede, no debe estar llamando a la gente por su nombre, a menos que sea una campaña y usted ya tenga semanas de participación, le ponen el nombre a la persona, ya hay una confianza porque usted ya habló con la persona se va a bautizar y usted lo puede llamar a esa persona porque se va a bautizar para que se pare y para que se motiven las otras personas a pararse. Pero en un sermón usted tiene que ser cuidadoso, muy cuidadoso, porque usted está trabajando para sembrando para el reino de los siglos, está trabajando con las almas. Y hay personas que se han ido porque se le menciona el nombre, o sea, porque usted lo señala a él, sin darse cuenta, errores que uno comete en la predicación. Y esto, hermano, hace que hasta muchas personas se vayan de la iglesia. Por eso el predicador tiene que predicar con paciencia y dice con doctrina. Hermano, nosotros estamos llamados a predicar las doctrinas de nuestra iglesia. Cada predicación también es bueno enfocar una doctrina de la iglesia. En el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas Jeremías, Isaías, proclamaron la palabra de Dios que ellos recibieron. Moisés dice, Jehová me mostró, Jehová me habló. Cuando Moisés hablaba en Deuteronomio, cuando Moisés habló después en Levítico, Moisés hablaba al pueblo y predicaba y hablaba en su homilía de parte de Dios. Igual Isaías, Jeremías, que proclamaron el mensaje, decían, y Jehová me dijo, y Jehová le dice al pueblo, y lo hablaban de manera de exhortación. También Jesús, que fue un gran maestro por excelencia de la palabra, la mejor homilética que pudo haber tenido el mundo fue la de Jesús, que enseñó en la sinagoga, en los montes, en las casas. Usted no encuentra en los evangelios que Jesús estuvo hablando de su familia. De hecho, Jesús reprende a su familia.
Cuando le dice, maestro, te busca María y tus hermanos. ¿Y qué le dijo? No, 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 yo tengo que estar aquí haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces, aquí vemos que Jesús toma muy en serio la predicación del Evangelio, porque el mismo Jesús sabía que se está trabajando con la salvación de las almas y cada persona que está en un asiento en la iglesia está decidiendo entre la vida y la muerte. Los apóstoles hablaron con denuedo, o sea, con fuerza, con determinación. La buena nueva, o sea, la buena noticia. Hablaban de esperanza, de salvación, hablaban de Cristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo glorificado. La predicación, por lo tanto, no es una invención humana, es un mandato de Dios y es un medio que Dios escogió. Vamos a hablar una historia breve sobre la predicación cristiana. La iglesia cristiana o la iglesia primitiva de aquellos tiempos tuvieron varias homilías o predicaciones centradas en la resurrección de Cristo, la vida de Cristo. Los padres de la iglesia católica, San Agustín, Crisóstomo, Ambrosio, moldearon la homilía clásica de ese tiempo. Y en la Edad Media hubo un énfasis litúrgico que revitalizaron la predicación popular. Vemos el tiempo de Lutero, Calvino, que devolvieron el púlpito a la centralidad de la palabra, porque cuando la iglesia católica en ese tiempo no predicaban la palabra, de hecho ellos hablaban lo que querían, habían libros que se prohibieron, pero vino Lutero, vino Calvino, que fueron reformadores del cristianismo y centraron la palabra. Y ellos volvieron la palabra al centro. En la época moderna que nosotros vemos hoy en día y contemporánea, hay varias escuelas que en desarrollo, escuelas de predicaciones expositivas, inductivas y escuelas de predicaciones narrativas. Ok, vamos a ver el objetivo de este estudio homilético. El objetivo de la homilética son 4 objetivos que he querido englobar. Son más, pero traje 4 nada más principales. Número 1, es un enfoque espiritual. O sea, la predicación tiene que tener un enfoque espiritual para que usted sea sensible al Espíritu Santo, pueda recibir el Espíritu y el Espíritu también los hermanos lo puedan recibir. Pero la predicación tiene que ser intelectual, exegética, teológica. Usted tiene que leer. El predicador no se basa nada más en los libros de Elena de White. No, no, no. No, 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 no. No. Hay muchísimos libros, concordancias bíblicas, hay muchos diccionarios bíblicos, hay muchos comentarios bíblicos que usted tiene que investigar. Usted tiene que leer, investigar. El predicador no se puede parar con una revista centilena, predica un sermón. Porque hay hermanos ahí que son intelectuales que van a decir, pero este hombre no se preparó. O sea, el predicador tiene que ser intelectual, tiene que leer, tiene que investigar, tiene que ser un predicador que tenga buena comunicación, que hable con claridad, con persuasión. Usted no puede hablar con incoherencia en un púlpito, decir palabras decompuestas, malas palabras, palabras que el otro no entienda. No, 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 no. Y el objetivo de la predicación o de la homilética también tiene que ser pastoral. ¿En qué sentido pastoral? Que usted traiga consolación, esperanza, una palabra profética también. O sea, profética quiere decir que hable de profecía, pero que esa profecía traiga consuelo, que traiga esperanza, no que traiga miedo. Porque hay predicadores que no saben hablar de profecía, que no saben explicar de profecía, que empiezan a hablar de Daniel, que empiezan a hablar de Apocalipsis, que empiezan a hablar de las bestias, que no saben desarrollarla y que empiezan terminando hablando de la persecución y te le meten un miedo a la gente que la gente deja de ir. Entonces tú tienes que hablar bien de la persecución, mostrarle este tiempo, hablar que en Nigeria se están persiguiendo los cristianos, que hay más de 100, 200 muertos, que hay que prepararse. Ahí se mete que Jesús dijo que iban a ser perseguidos. Y la gente dice, bueno, pues si Jesús dijo, entonces si vamos a ser perseguidos por su nombre y yo quiero ser cristiano, entonces yo voy a ser perseguido. Pero hay hermanos que no saben explicar el concepto profético y solo se meten a la profecía y en esa profecía no la saben explicar bien y le meten miedo a la gente. La predicación no es para meter miedo. La predicación es para mostrar esperanza, hermano. Vamos a ver rápido, perdón, una tabla de tipos de sermones. Y estos son 3 sermones o 4 sermones aquí, que es lo que más se usan hoy en día. También está el narrativo, pero vamos a hablar
de los tres, de los cuatro, perdón, pero hay uno que es el que más se usa hoy en día, que es el expositivo. El expositivo. El sermón expositivo desarrolla un pasaje, un verso o una unidad literaria. Da flexibilidad textual, profundidad y puede ser denso si no se aplica. O sea, yo casi utilizo todos mis sermones son expositivos. Usted toma un tema de un texto bíblico y usted empieza a explicar texto por texto, texto por texto. Me explico un ejemplo. Usted toma Mateo capítulo 24, versículos 5 al 7, un ejemplo, y usted empieza de ese versículo y va texto por texto, texto por texto y lo va desarrollando. Eso es positivo. El textual se centra en un versículo, una frase o clave, precisión y foco, da fortaleza, pero hay un riesgo que puede aislar del contexto mayor. O sea, el textual, si usted no lo sabe guiar, usted puede sacar de contexto el tema automáticamente. O sea, el textual usted puede ir un texto aquí, un texto allá, un texto allá, pero si usted va a hablar un ejemplo de Noé y el diluvio, usted puede hablar del tiempo de Noé, se mete a Mateo, después viene y habla en el concepto del remanente que estuvo ahí, que Dios salvó, que fueron 8, que vino el diluvio, y usted se mete a segunda de Pedro, capítulo 3, donde habla, no ignoréis que en aquellos tiempos fue destruida la tierra con agua, y ahora será destruida con fuego, y usted dice, hermanos, así va a ser destruida la tierra ahora con fuego, ya no será destruida con agua, o sea, pero ya usted se metió con Noé, habló del diluvio, habló del tiempo pasado y lo trajo al presente. Pero usted no puede meterse en Noé y terminar con Nehemías, porque el sermón textual te ayuda en eso, pero si usted no lo sabe enfocar, entonces es un problema. El sermón temático, que también el sermón temático aborda un tema con varios textos. Un ejemplo, la mayordomía. La mayordomía, usted no solamente lo encuentra en Malaquías 3:10, no solamente es diezmo, estamos hablando de salud, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de tiempo, salud, eh, la fidelidad. Entonces, esos temas usted puede tener varios textos ahí, varios textos, porque es un tema que abarca un tema amplio y un ejemplo. La segunda venida de Cristo, no solamente Mateo capítulo 24, ahí usted tiene varios textos también que puede hablar de la segunda venida de Cristo. Hablan los profetas menores, hablan los profetas mayores y así sucesivamente. Y el sermón doctrinal, que expone una enseñanza teológica, fortalece convicciones, pero tiene un riesgo, la abstracción si no se ilustra. O sea, usted tiene que ilustrar el sermón doctrinal. Un ejemplo, si usted está hablando vamos a hablar de una doctrina, del sábado. Del sábado usted no solamente puede tomar Génesis capítulo 2, versículos 1 al 2. Usted puede tomar muchísimos temas para abarcar el tema doctrinal, pero tiene que hacer una ilustración en este tema doctrinal.